Hola gente de YouTube, hoy le traigo una historia que le puede interesar, y se llama The Thunder. Espero las disfrutes mucho y aquí le dejo una foto de su perfil de Wattpad del auto. 1, 2, 3, 4, en un edificio abandonado se pudo ver a un adolescente de unos 17 años entrenando con una barra de acero oxidado con bloques de hormigón a los lados en su espalda. El esfuerzo se podía ver en su rostro manchado con tierra, necesitaba una ducha, lástima que la cuenta del agua había vencido hace unas semanas y necesitaba pagarse, la persona a la cual él llamaba padre, ya le había pagado la pensión alimenticia del mes, la cual tuvo que acortarse aún más porque en la pocilga donde dormía había aumentado la renta. Mantente firme. Se repetía a sí mismo mientras su cuerpo poco a poco iba cediendo bajo el esfuerzo. No eres más que un error. Apretó sus dientes mientras se levantaba una vez más. No vas a lograr este estúpido sueño, consíguete un trabajo real. Las venas de su cuerpo se marcaban al estar en su punto máximo de esfuerzo, volviendo rápidamente el tono de su piel en un color rojizo. Deberías simplemente morir. Con un potente grito levantó por última vez su cuerpo y dejó caer la barra en el suelo atrás de él, cayendo de rodillas por el esfuerzo que hizo. Yo, debo seguir. Lentamente se levantó y comenzó a trabajar sus cambios de velocidad, primero iba trotando hacia un lado y después aceleraba al máximo en el menor tiempo posible. Cuando terminó con ese ejercicio siguió con uno que vio por la televisión a un tal Cristiano Ronaldo. Juntó varias rocas en dos líneas rectas y comenzó a elevar las piernas entre cada espacio dejado, lo más rápido posible. Era un skipping pobre, la fatiga hizo efecto en sus piernas, no dejando que diera su 100%. Poco a poco comenzó a agarrar el ritmo y encontrar una mejor técnica. Más rápido. Sus piernas sucias y fatigadas comenzaban a ir a su máxima capacidad mientras intentaba mantener la mejor técnica posible. Poco a poco su cuerpo dejó de responderle y comenzó a fallar cada vez más en los ejercicios, el cansancio de entrenar por horas estaba llegando y no podía luchar más. Cuando terminó la última serie de burpees, cayó derrotado contra el duro suelo de cemento. Se odiaba a sí mismo, no toleraba la debilidad, no toleraba el fracaso, no toleraba que otras personas fueran mejores que él. Lentamente se levantó viendo la hora en su viejo reloj que señalaba que eran las 8 de la tarde, era tiempo de volver a su hogar si así podría llamarse, no podría llamarlo su hogar ni aunque le pagaran, solo tenía dos habitaciones, una que era un baño con una ducha con grietas en las paredes de las cuales sobresalían hongos y la otra habitación era su dormitorio barra cocina, contando con una cama, un sucio balón de fútbol, un armario roto que encontró en la basura, no contaba con una mesa ni sillas, pero contaba con una nevera desgastada junto con una cocina. La vista del lugar era deprimente pero ¿qué le iba a hacer? Fue abandonado por todos los que conocía, cuando su madre murió su padre lo abandonó, por lo que él sabía él solo estaba con su madre por su dinero, una maldita escoria con todas las letras, pero aún así no se salvó de la pensión alimenticia que tuvo que pagar por los tribunales, pero aún así eso no bastaba, tuvo que dejar la escuela para poder subsistir, prefirió abandonar la casa con comodidades antes que seguir con él. Gracias a sus decisiones pasadas ahora subsistía con lo básico, tuvo que buscar trabajo de limpieza en un restaurante de comida rápida, no era tan malo, si habían pedidos que se cancelaban entonces se lo daban a los empleados y era una cosa que disfrutaba, no solía comer cosas deliciosas por su estricto régimen salarial. Estaba juntando dinero para unirse a un club de fútbol de su ciudad, había que pagar la matrícula y la mensualidad del primer mes sumado a la inscripción al torneo que daría paso a las nacionales si lograban ingresar. No quería unirse a ese club para formar amistades y ser uno más, no, ese club era solo un trampolín a algo más grande. Él tenía una ambición, él quería ser alguien, no quería morir como una rata callejera ni un hijo bastardo de alguien, no, él iba a ser alguien con su único talento, nunca rendirse, su perseverancia y esfuerzo lo iban a llevar a lo más alto del mundo, la gente iba a proclamar su nombre y él finalmente iba a ser alguien, Uzumaki Naruto iba a dejar a todo el mundo a sus pies. Habían pasado unos meses, gracias a su esfuerzo finalmente pudo ingresar al club de su ciudad y en estos momentos se encontraba en el banquillo, estaba emocionado, era la primera vez que jugaba un partido de verdad con otras personas, ha hecho entrenamientos con su club obviamente pero este sería su debut oficial.
El brillo en sus ojos era evidente, esta sería su oportunidad para demostrar de lo que estaba hecho, si podía ganar este partido iba a ser alguien, rápidamente su ilusión se había roto, el primer tiempo había pasado y el marcador iba 3-0 en su contra, apretó sus puños, no había podido ingresar aún y eso lo enfurecía más, eso sumado a las decisiones de su entrenador de querer tocar en su lado del campo, ¿acaso no lo veía? Si no iban con todo al ataque iban a perder y se acabará todo. Uzumaki, vas a entrar como extremo izquierdo, tu misión va a ser desbordar por las bandas y darle centros al delantero centro. El rubio simplemente asintió, no se iba a quejar de nada, solamente iba a seguir órdenes y con eso se le permitía jugar. O eso diría si fuera un peón más. El pitido del segundo tiempo había comenzado, sus pies parecían que iban a salir corriendo solos por la emoción y los nervios, sabía muy bien cuáles eran sus atributos, tenía fuerza bruta gracias a su arduo entrenamiento, un regate algo loco basado principalmente en su velocidad explosiva y algunos regates que había visto y practicado de algunos jugadores que vio en los televisores de las tiendas. Uzumaki esperaba pacientemente a que le llegara el balón, no tenía que apurarse en conseguir porque si no su resistencia se iba a ir en picada, él entró del banquillo, por lo tanto su velocidad y resistencia eran mayores que sus oponentes que no habían hecho ninguno, seguramente por su confianza en el resultado a favor que tenían. Su equipo comenzó a tocar en su lado, iban a seguir con las órdenes de no atacar. ¿Qué demonios, no iban a darle un pase? Él se encontraba en el borde de la mitad de la cancha preparado para correr por un pase largo, pero todo su equipo se encontraba atrás. Apretó los dientes, no iba a aceptar que su historia acabara así, habían pasado unos minutos y por un error de toque habían perdido la posesión y el equipo rival se encontraba avanzando lentamente, usando a los mediocentros para pasar usando diversas paredes por las filas de jugadores, destrozándoles completamente, para luego dar un pase al lateral derecho que corría a toda velocidad, pero rápidamente el balón fue interceptado, Uzumaki Naruto estaba furioso, su equipo no iba a luchar por la victoria. Que se jodan entonces, él arriesgaba su vida cada minuto, cada segundo, las personas como ellos nunca lo entenderían. El rubio avanzaba velozmente por la banda izquierda del campo, al parecer nadie esperaba su acción y quedaron en shock por un segundo, el cual fue aprovechado al máximo porque Uzumaki había pasado como un tren a toda velocidad pasando su mitad del campo, los defensas enemigos se habían quedado en su mitad del campo sin poder hacer nada para detenerlo. Podía verlo. Podía sentirlo. Su cuerpo le gritaba que anotara, que dejara en el cuerpo de sus enemigos quién era quien estaba a cargo. Cuando estaba en el borde del área el arquero salió a cortarlo como una medida desesperada, podía simplemente hacerla de globito y conseguir un gol fácil, pero ese no era su estilo. Pisando con fuerza su pie izquierdo en el césped, Uzumaki disparó un fuerte tiro que pasó por arriba del arquero a pura potencia y se clavaba en la red. Todo el mundo estaba en shock, nadie esperaba que un jugador solo haya podido hacer un gol cuando ninguno más pudo haberlo hecho. Él no iba a celebrar, aún no había ganado nada. Rápidamente recogió el balón que él mismo había metido y lo dejó en el centro de la cancha para que se reanudara el partido. El partido iba 3-1 ahora, el equipo rival se había dado cuenta del peligro latente que era el rubio y no iban a permitirle ninguna oportunidad más así de sencilla, comenzando a jugar por el lado contrario. Ustedes, malditas basuras. Uzumaki maldijo mientras nuevamente su equipo parecía no querer presionar más de lo requerido, iban perdiendo, maldita sea, ¿qué demonios les pasaba a estos imbéciles? El tigre es un animal que vive y caza a sus presas de manera solitaria, un animal así de fuerte no necesita de ningún compañero para sobrevivir. Nuevamente los del equipo rival comenzaron a devorar su mitad del campo mientras sus compañeros no hacían mucho más que ir a presionar un poco sin poder robar ningún balón. El lateral derecho estaba alejado del juego de su equipo, habían decidido que no iban a jugar más por esa banda por el temor a un nuevo contraataque por ese rubio. Espera. ¿Qué estaba haciendo? El lateral miró como el jugador que los había dañado estaba acechando rápidamente las espaldas de sus compañeros, usando como carnada a su propio equipo. Oye, cuidado detrás de... Sus palabras se perdieron en el aire al ver como con un fuerte choque de hombro con hombro, el rubio había robado el balón al extremo derecho de su equipo. Uzumaki nuevamente había robado el balón, esta vez no podía depender mucho de su velocidad porque lo había robado más atrás que la última vez. Igual que la última vez, avanzó a máxima potencia por su banda, siendo marcado por el lateral y el central. No será tan fácil esta vez, rubia. Se burlaron los dos defensas esperando su movimiento.
Nuevamente ningún jugador llegó a apoyar el contraataque, quedándose a una distancia segura porque estaban seguros que el nuevo jugador de su equipo la iba a perder. Ellos pensaban que su gol anterior fue por suerte. No, ese gol fue por su determinación a no ser derrotado sin pelear. Apártense del medio, malditos gusanos. Naruto exclamó mientras avanzaba contra sus dos obstáculos. Él había visto este movimiento de un futbolista en televisión, era rubio y tenía un corte raro, veloces bicicletas se adueñaban del balón confundiendo a los rivales por no saber en qué dirección iba a ir. ¿Izquierda? ¿Derecha? No. Él iba a ir por un camino que a ninguna de las basuras que tenía enfrente se les iba a ocurrir. Terminando por su conjunto de bicicletas con su pie izquierdo, empujó el balón entre ambos defensores, sorprendiendo a ambos, pero ambos reaccionaron diferente a la última vez, ambos ya sabían la velocidad de su oponente, entonces se abalanzaron sobre su camino para cortarlo en una batalla física de 2 vs 1. Naruto vio esto pero no frenó en ningún momento, su vista enfocada solamente en el balón que esperaba a entrar en la portería por su pie. ¿Era solamente un gol? ¡No! Este era su momento, él iba a dejar su nombre en el corazón de sus oponentes y espectadores. Uzumaki avanzó aún más veloz que antes y embistió contra sus dos oponentes, ambos sorprendidos por su potencia física. El lateral había sido mandado a volar con el primer impacto, en cambio el central, que tenía un físico más robusto, luchaba con lo que podría para frenar un poco al tren descarrilado que era el extremo rubio. El central terminó mordiendo la tierra mientras Naruto avanzaba velozmente a la portería, pero esta vez el central restante había llegado. El tiempo ganado por los dos había sido suficiente para que pudiera llegar a cubrir la zona más peligrosa. Naruto entrecerró sus ojos, iba a ser más complicado esta vez. El otro central se puso frente a él cubriéndole el espacio para entrar en el área solamente dejándole la zona de la banda y retrasarlo para que sus demás compañeros llegasen. Maldiciendo en voz baja, el rubio avanzó nuevamente usando sus bicicletas, mientras el central reaccionaba a sus movimientos. Uzumaki, mírame. El delantero que se le había encargado asistir había subido hasta el área rival listo para rematar. Silencio, basura. Naruto avanzó hacia el lado derecho para dar un pase, pero era una finta, yendo hacia el lado izquierdo, desde una posición más incómoda aún, siendo seguido por el defensa de cerca. No puedes tirar desde ahí con tu pierna derecha. El central se burló viendo cómo lo había acorralado, él había notado cómo el primer gol lo hizo con su pierna derecha, entonces lo acorraló para que no la lograra usar. Rápido, dame el maldito pase. El delantero gritó, siendo ignorado nuevamente. Conozco a los de tu clase, solo piensan en ellos mismos, y no logran triunfar en este deporte. Dijo el defensa. Si nadie pudo hacerlo antes, yo voy a ser el primero. El rubio dijo mientras levantaba su pierna izquierda para preparar su tiro, sorprendiéndole porque que no esperaba que disparase de esa posición, reaccionando al instante colocando su pierna preparado para bloquear su tiro. Pero se llevó una sorpresa al recibir una finta nuevamente, fue una Ronaldo Chop, la cual le permitió a Uzumaki posicionarse para rematar. Observa en primera fila cómo hago de este mundo mi perra. Todavía no. El defensa reaccionó nuevamente usando la fuerza de su torso para girar y ponerse frente al disparo que salió al instante, rebotando en él y saliendo para el tiro de esquina. El partido había terminado, la mayoría del tiempo el equipo rival había mantenido la posesión, siendo los momentos finales del partido los más peligrosos. Naruto miró incrédulo cómo su tiro había sido rechazado, apretando fuertemente los puños. Eso estuvo cerca, mocoso. El central le dijo mientras se limpiaba la frente del sudor y se sacaba los guantes negros que llevaba puestos. Yo, falle. Naruto no podía creer lo que había pasado, ¿acaso no iba a ser el mejor del mundo? Como el mejor del mundo había podido perder en su primer partido. Escucha, tienes potencial, no dejes que esto te arruine, chico, aún puedes brillar. El central le dijo mientras se iba a los vestuarios a cambiarse de ropa mientras Naruto miraba el nombre en su espalda. Aikou.